esperando escuchar buenas palabras, pero escuchar un mensaje, Señor, que nos llame al arrepentimiento, que nos llame, Señor, a analizar nuestra vida, cómo está delante de ti. A veces no nos gusta, Dios. Por eso te sigo pidiendo, como te he estado pidiendo toda esta mañana, que tu Espíritu Santo, Dios, nos ministre. Por mí no lo hablaría, pero sé que es mi deber y mi responsabilidad decirlo, pero quiero pedirte que tu Espíritu Santo ministre nuestro corazón. Amén, sí, Señor. Si tienes que desnudarnos hoy día, hazlo, Señor. Amén. Si tienes que hablar con dureza o tirarnos la oreja, Señor, hazlo. Pero que sea tu presencia, Dios, tu Espíritu Santo. Desde ya, Dios, damos comienzo a esta administración de tu palabra. Y yo te pido, Dios, que a través de tu Espíritu todo pensamiento sea atraído a los pies de Cristo. Todas nuestras preocupaciones, Señor, las dejamos afuera y hoy día nos concentramos solamente en lo que tú tienes que enseñarnos a través de tu palabra. Sí, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios siga obrando en cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Que Dios siga ministrando y hablando a nuestro corazón. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 36b en adelante hasta el 50. En el léxico, en la gramática, los versículos se dividen ya A, B, de acuerdo a la composición que tenga y de acuerdo también a la enseñanza. La semana pasada quedamos en el versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y de ahí viene la continuación 36b, de hecho en algunas Biblias está separado, en otras no, está junto el versículo. Vamos a hablar de la incredulidad de los judíos. ¿La tenemos? Si no la tenemos, estará ahí en la pantalla. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Incredulidad de los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo a la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hay muchos versículos entre medio que a lo mejor no los podemos entender, como que pareciera enredado, pero esperamos en el Señor que a través del Espíritu Santo Dios nos pueda hablar en esta hora. Esta palabra es para todo aquel que cree que Dios tiene la obligación de responder a mi necesidad. Yo estoy en problema y Dios tiene la obligación de responderme y ayudarme y quitarme esta necesidad. Yo estoy enfermo y Dios tiene la obligación de sanarme. Yo tengo problemas matrimoniales, familiares, etcétera, etcétera, y Dios tiene la obligación de solucionarme mi situación. Para todos quienes piensen así, bueno, esta palabra es para ellos. Para todos quienes crean que pueden vivir la vida como se les plazca. Que yo voy al domingo, hago una oración, leo una palabra, me voy a mi casa, Dios está conmigo. Para todo aquel que cree que puede vivir la vida cristiana como se le plazca, bueno, esta palabra para él. Y a lo mejor usted me va a decir, yo no vivo de esa manera. Pero bueno, la Escritura también nos dice que el que esté firme, mire que no caiga. También esta palabra es una palabra de advertencia. Es una palabra para no caer precisamente en la condición en que vamos a ver cómo estaban estos personajes. Hoy vemos un evangelio, como siempre lo he dicho, fácil. Ven a Cristo. El día viernes me tocó turno. Yo trabajo hasta las 10 cuando me toca turno, y ahí en Avenida La Feria con Calle con la Valle se armó una carpa evangelista. Y ves que pasaba y yo escuchaba, porque más encima yo pasaba lento. De hecho hice unas grabaciones, se las envié a mi esposa y aleluya, le decía, estamos danzando en el Señor. Y pasaba y escuchaba que decía, ven a Cristo y Cristo te va a solucionar. Tienes necesidad, oh Dios hoy día te responde, Dios hoy día hace cosas maravillosas en tu vida. Bueno, no escuché arrepentimiento, pero eso era lo que escuchaba cuando pasaba. Y de vuelta los pasajeros igual como queriendo decir, apúrate. Yo pasaba lentito ahí escuchando, y bajaba el vídeo y escuchaba lo que estaban hablando, y una campaña, y leía Ministerio Pentecostal, Restauración en Acción. Y el pastor, como no es que sea cabuinero, pero como que le gusta indagar las situaciones, voy y me meto a internet. De hecho, solicité una amistad ahí en Facebook, me recibieron y comencé a ver, dije, estos son pentecostales, aleluya, poderoso. ¿Ya? El asunto es que hoy día tenemos este evangelio que ven a Cristo y Dios te va a solucionar. Ven a Cristo, tienen problemas, ven a Cristo, y llenamos las iglesias con gente que tiene necesidad y cree que Dios va a responder a su necesidad porque es lo que se nos enseñó. Bueno, para todos ellos esta palabra va para ellos. Y para nuestras vidas, que también Dios nos pueda afirmar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermano, está hablando a los incrédulos. Escúcheme bien. Jesucristo comienza diciendo primeramente Él dice que Él se va y ya se aparta en algún momento, hasta el momento ya que tiene que compartir con los suyos cuando va a la muerte. Pero dice que la Escritura, que muchas señales se hicieron delante de ellos. Hermanos, milagros, sanidades, resucitó un muerto, un paralítico, y hizo sanidades por montón. Y aún así no creían estos personajes en Jesús. Hermanos, si un milagro no te va a hacer creer en el Señor. Cuando alguien te dice, ven a Cristo, Dios te va a hacer un milagro, ¿sabe lo que te está diciendo? Es, ven y cuando tú vengas vas a obtener algo a cambio, pero no le está diciendo, cree en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y tu vida va a cambiar. Estos personajes, hermanos míos, como judíos, estuvieron al lado de Jesús, viendo sus milagros, y no creyeron en Él. No creyeron que era el Hijo de Dios, no creyeron que era el Mesías, no creyeron que era una persona enviada por Dios, sino que al contrario, los milagros los dejaban al lado y ellos enjuiciaban y odiaban y querían sencillamente hacer desaparecer a Cristo. Y usted me va a decir, nosotros no somos así.
No somos incrédulos. El mundo cree en el Señor. Hubiera visto cuántos personajes el día 8 de diciembre iban haciendo manda para la Virgencita. Y yo creo que Dios me va a responder. Y yo creo que Dios a través de esta mujer me va a responder. Y esa era su fe. Pero en ningún momento hubo el arrepentirse. En ningún momento hubo decir: Señor, he pecado contra ti. He pecado contra el cielo. He pecado contra tu vida. He pecado contra tu palabra, quiero arrepentirme de mis pecados. No estaba eso. Sencillamente iba: voy a hacer esta manda para que tú me puedas responder de acuerdo a mi necesidad. Y a veces como cristianos, hermano mío, estamos en esta condición de creer solamente en las promesas de Dios. Y si es cierto, Dios ha dado promesas, pero las promesas de Dios no tienen que ver con lo físico, tienen que ver con lo sobrenatural. Y lo sobrenatural tiene que ver con nuestra vida. Y aquí hay algo que a veces a los cristianos nos cuesta creer. Es que Cristo vino a salvar a todo el mundo. Todos pueden ser salvos por Cristo. Todos pueden alcanzar salvación. Pero la Escritura dice, yo me haría una pregunta: ¿por qué los judíos eran tan incrédulos? Versículo 37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Cuántas señales Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántas obras Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuánto Dios se ha movido en nuestra vida? Y a veces, hermanos míos, aún así no creemos en Él. Muchas señales había hecho delante de ellos, pero no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y quién se ha revelado el brazo del Señor? Déjeme decirle algo, hermano mío, y se lo puedo demostrar a través de la Escritura. Faraón, Dios levanta a Faraón. ¿Sabe para qué? Para que su nombre a través de su vida pueda ser glorificado. Para eso lo levanta. Y usted va a decir: pastor, ¿pero cómo? Sí, para eso. Para que a través de la vida o la actitud de Faraón, Dios pueda ser glorificado. ¿Y sabe lo que ocurre con Faraón? Endurece su corazón y rechaza a Dios. Cuando va Moisés y le dice: Dios dice que deje ir a mi pueblo, no lo voy a dejar ahí, y le pongo más esclavitud, y le pongo más trabajo, y le pongo más cosas encima de la vida de cada uno de los israelitas. ¿Sabe lo que ocurrió con Faraón? Dios endureció el corazón de Faraón. Dios termina endureciendo el corazón de aquel que lo rechaza. Y usted me va a decir: pero Dios viene a salvarnos a todos. No. Si usted rechaza a Cristo, ¿usted cree que Dios le va a dar oportunidad y oportunidad y oportunidad? No, llega el momento en que Dios también endurece su corazón para que no crean y sean juzgados. ¡Oh, qué tremendo! Por eso Dios dice en su palabra, más abajo: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. ¿Quién los cegó? Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Cada vez que llega un momento en que uno rechaza, y Dios dice: ya, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás llegaste. Ahora yo endurezco tu corazón y cego tus ojos. Y cuando quiera uno realmente: Señor, ayúdame, el Señor dice: no, me rechazaste. Y usted me dice: pero pastor, si Dios es un Dios de misericordia. Sí, Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo y es un Dios santo, y de Él nadie se puede burlar. Y hay hermanitos que creen que Dios les va a perdonar una y una. Llega el momento en que Dios dice: ya, pues, basta, si yo no soy un juego, ¿hasta cuándo te burlas de mí? 70 años estuvo Israel en el exilio. Lo dije la semana pasada: 400 años de silencio donde Dios no habló. Dios, hermanos míos, se gasta también del pecado y la maldad cuando los hombres lo rechazan. Todos estos hombres que rechazaron a Cristo ya fueron juzgados por Él. Por eso hay que tener cuidado de nosotros de querer rechazar a Cristo.
¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, vuélvete a mí? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, ven, te estoy llamando? Alguien me dijo el domingo pasado, parece que Dios me está llamando. Y yo le dije, hace rato que te está llamando y te está dando otra oportunidad. Y si la rechazas, puede que sea la última. No me miró con muy buenas ganas, pero tenía que decirle la verdad. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano está llamado a ser incrédulo. Está llamado a ser incrédulo, hermanos míos. Los judíos vieron todo lo que Dios hizo. Pero ¿se acuerdan cuando empezamos el Evangelio de Juan? Cristo dijo, a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. ¿Sabe lo que está diciendo a los suyos? Dios vino a salvar, Dios vino a ministrar, Dios vino a restaurar, Dios vino a levantar, Dios vino a que nuestra vida pueda ser transformada, pero nuestra vida lo rechazó. Eso está diciendo. Y muchas veces Dios a través de su Espíritu Santo podría decir lo mismo en nuestra vida. He venido tantas veces a ti y tantas veces me has rechazado. Pero Señor, si yo voy el domingo al culto, pero Señor, si yo leo la palabra, Señor, si yo hago una oración, si nuestras vidas no son transformadas por el Espíritu Santo, significa que estamos rechazando lo que Dios está o quiere hacer en nuestra vida. Dios endureció la vida de Faraón. Llega un momento en que Dios se harta. Gloria a su nombre, Señor. Así es. Podría nombrarle todos los milagros que vimos en el libro de Juan. Hermanos, si con solamente ver, escúcheme bien, con solamente ver un paralítico postrado 38 años y levantarse, yo creo que cualquier mente o que pudiera creer y tuviera la necesidad, creería. Yo creo que si lo vemos, creemos. Pero aún así, estos judíos no creyeron. Quien desobedece la voluntad del Señor y no reacciona en arrepentimiento y fe ante su palabra, endurece su corazón. Y a quienes endurecen su corazón ante el Señor mismo lo entrega a esa dureza, endureciéndolo más. Por eso tenemos tanta gente que un día fue y hoy día no es. Que un día estuvo en el Evangelio y hoy día no está. Y a veces me preguntan, pastor, ¿tendrán oportunidad de arrepentimiento? Y uno les dice, solo Dios sabe. ¿Sabe por qué? Porque Dios endureció su corazón. Y Dios en solamente su soberanía y misericordia puede llamarlos. Pero puede que no. Y esto cuesta decirlo porque la gente tiene este concepto de que Dios es amor y que Dios es amor y que tiene que perdonarnos a todos. Cuidado con entender eso. Romanos capítulo 9, versículo del 17 al 21 dice: te he levantado, porque la Escritura le dice al Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero a hacer el mismo barro, unas vasijas para unas especiales y otras para fines ordinarios? Dios ahí a través de su palabra le está diciendo: oye, Faraón, yo te levanté para demostrar en ti mi poder, pero te endureciste y yo te endurecí más. Y nadie tiene el derecho, hermano, porque a veces nos creemos con el derecho de decirle: Señor, ¿por qué hiciste esto? A ver, ¿por qué le endureciste el corazón a mi hermano? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Nadie tiene el derecho de decirle eso al Señor. Amén. Porque Él es soberano. Amén. Y Él sabe lo que hace. Escúchame bien, la Escritura no va a rebajar a Dios al banquillo de los acusados. Dios no se pone a dar explicaciones de los detalles, cómo lo hace o cómo ocurre esto. Él lo hace porque Él es Dios.
Por eso esta es una advertencia para nosotros. Cuidado con caer en la incredulidad. Cuidado, hermano mío, con un día decirle sí al Señor y después no. Cuidado con decirle, Señor, te voy a servir y después darle vuelta a la espalda. Porque Dios puede endurecer el corazón del hombre. ¿Y sabe lo que significa que Dios endurezca el corazón del hombre? Significa juicio. Significa juicio. Escúchelo bien, significa juicio. Y usted me va a decir, eso va a ser en la eternidad. No, se comienza desde aquí. Y lo hemos visto, lo hemos palpado. Lo decíamos con mi esposa, no se nos alegra el corazón ver gente que a lo mejor hizo tanto daño a la iglesia, siendo de la misma iglesia, hoy día estando fuera y siendo peores que los propios impíos, sufriendo, llorando. No nos alegra el corazón, nos duele. Pero Dios es justo. Escúchelo bien, Dios es justo y de Él nadie se puede burlar. Por eso Dios, hermano, está tan preocupado a través del Evangelio de Juan, hablarnos acerca de la incredulidad. Todos los capítulos, hermanos, que hemos visto hasta el día de hoy nos hablan de la incredulidad y el rechazo de los judíos hacia Cristo, y es una advertencia hacia nosotros. Por lo tanto, si usted dice creer en el Señor, crea. Crea, aunque no lo vea, crea. Es que Dios no me responde, es que Dios no te tiene que responder. Tú lo sirves porque lo amas. Tú lo sirves porque lo necesitas. Tú lo sirves por lo que Él hizo en tu vida. Te transformó, nos cambió, nos perdonó, nos limpió, nos sanó, nos restauró. Nos sacó de las tinieblas y nos pasó a la luz admirable. Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Esa es la razón por la que le servimos. Si le sirve esperando algo a cambio, cuidado. Cuidado, porque puedes caer en la misma categoría que estos judíos. ¿A quién estaban rechazando los judíos? El pasaje que leímos nos dice claramente a quién estaban rechazando. Estaban rechazando a la luz del mundo. No solo a quien trae la luz o a quien apunta hacia la luz, sino a quien era la luz. Yo soy la luz del mundo. Y no es una metáfora. Son palabras de verdad que nos revelan el carácter de Dios. Cada uno de los componentes que Él nombraba, el pan, el agua, la luz, el buen pastor, nos estaba revelando algo del carácter de Cristo. Yo soy la luz y el que está en mí también es luz. Uy. Por eso no quería predicar, no quería decirlo. Le decía al Señor, no, una lucha constante, porque a veces no nos gusta escuchar esto. Nos gusta escuchar solamente que Dios nos va a prosperar y que Dios esto y que Dios esto otro. Pero no nos gusta cuando Dios nos confronta a través de su palabra. Y lo que nos está diciendo la palabra es algo sumamente, hermano, importante. Él es la luz. No es alguien solamente que crea. Él es la luz. Y si usted está en Cristo, usted es luz. Escuche bien, si usted está en Cristo, usted es luz. ¿Hay tinieblas en usted? Ay, pastor, pero ¿cómo me va a decir eso? Si hay tinieblas es porque la luz no está resplandeciendo. Escúcheme, si hay tinieblas en su vida, si hay oscuridad, usted siente que a lo mejor ha pecado y peca y le falla y a veces como que uno se trata de ocultar de Dios, es porque en usted la luz no está resplandeciendo. En la presencia de Dios no hay tinieblas, no hay sombras, todo está lleno de su gloria. Que es lo mismo decir que está todo lleno de luz. Las tinieblas se relacionan con el pecado, con la muerte.
Mientras que la luz se relaciona con Dios, su gloria, su santidad, su justicia. Y cuando habla la escritura de tinieblas hacia Dios, habla de juicio. Amós 5:20 dice: no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. ¿Sabe de lo que está diciendo ese pasaje? El juicio. Porque llegará el día en que Dios va a venir a juzgar a todo ser humano. Y Dios no va a venir a decirle: hola hijo mío, ¿cómo te portaste? No, te portaste mal, mereces castigo. La palabra de Dios también es luz. La escritura está llena de referencias a esto. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Oh, ¿y cuántas veces hemos dicho este versículo? ¿Cuántas veces lo hemos vociferado? ¿Cuántas veces lo hemos cantado? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Realmente es eso en nuestra vida? Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo me guío por lo que me dice tu palabra, porque el mundo donde estamos está lleno de tinieblas y su palabra resplandece y es la que me guía. Hermanos míos, si no es así, pongámonos en acción. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar como atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Esta palabra que tenemos aquí es la que nos alumbra. No nos mandamos solos. Amén. Escúchelo, no nos mandamos solos. Somos obedientes a lo que está aquí. Y si no somos obedientes a lo que está aquí, hay que tener cuidado. Sí, Señor. Es el tiempo de volvernos obedientes. Amén, amén. La palabra de Dios, hermanos, es inseparable a Dios mismo. Es parte de su ser. No es algo distinto a Él. No es que Dios diga algo y acá diga lo contrario. Dice exactamente lo mismo. Tal como en las tinieblas, la mentira y la muerte están relacionadas, la luz, la verdad y la vida son inseparables y se unen en la persona de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 4, 5 y versículo 9 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Está Cristo en su vida? Por lo tanto, hay luz en su vida. Y si no hay luz, apague la luz. Versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Escúchelo, la palabra de Dios en nuestra vida es luz y esta luz resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra nuestra vida. Y el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de Cristo. El Señor siempre ha sido la luz de su pueblo. Todos quienes realmente han invocado el nombre del Señor en todas las edades han encontrado en Él su luz. Por eso entendemos, por ejemplo, lo que dicen los salmos. Solamente voy a leer 2 versículos, pero te invito a leer los salmos. Hoy reflexiones las palabras que dice. Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de lo que pueda hacer el mundo? ¿Tienes miedo de lo que pueda suceder? Oh, pastor, si no saben, hay que ponerse a orar. Alguien me dijo por ahí: hay que ponerse a orar, porque el próximo año se viene negra la cosa. Así me dijo. Se viene negra. No sé, yo tengo a Cristo que resplandece. Aleluya. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? ¿Quién se va a levantar contra mí o contra usted si Jehová, si Dios es su luz? Si está con usted y resplandece. Por
eso también es un llamado de atención, porque la Escritura dice que nosotros somos la luz del mundo. No se debe esconder, sino que debe resplandecer. Gloria a Dios. Y el Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿Cuántas lumbreras hay aquí? Bendito es su nombre, Señor. Escucha algunos amén nomás. ¿Cuántas lumbreras hay aquí? Amén. Aleluya. Por eso, hermanos míos, el candelabro en el tabernáculo nunca se apagaba. Estaba prendido día y noche. ¿Sabe por qué? Porque el candelabro significa Cristo. Significa la presencia de Cristo. Y la única vez que se apagó fue cuando fueron exiliados. Cuando Jerusalén y el templo fue destruido. ¿Sabe lo que significó eso? Que Dios salió de ahí. Que Dios se fue. Y alguien por ahí me dijo: ay no, si la presencia de Dios no se puede ir. Cuidado. Cuidado. Que la presencia de Dios sí se puede ir. De una persona que rechaza a Cristo. De una persona que vive en oscuridad. La presencia de Dios se puede ir. Aleluya. El Señor ha hablado siempre a su pueblo de muchas maneras, por distintos medios, por los profetas, por los jueces que gobernaron al pueblo, y ahora nos habla a través del Hijo, a través de su palabra. Él es la luz y Él debe alumbrar nuestra vida. Y si no lo alumbra, seremos como los judíos que rechazaron a Cristo una y otra vez, y lo rechazaron no por las evidencias, sino porque había incredulidad en sus vidas y Dios cegó sus ojos. Primera de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9 era, perdón, no era primera. El DJ me gusta. Juan 14, 9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando Cristo se enfrenta a estos fariseos, Él les dice: yo no los voy a juzgar, porque yo no vine a juzgar al mundo. Yo en esta vez, yo vengo a salvar al mundo. Pero hay uno que lo juzga, y ese es Dios. Y déjeme decirle que el juicio de Dios no hay quien se escape. No hay quien presente argumentos, ni el mejor abogado lo va a poder salvar del juicio de Dios. Por eso no, Señor. Creo que todo aquel que esté frente a Dios solamente debe cerrar su boca y clamar en su corazón misericordia, porque aunque usted le diga a Dios: ten misericordia de mí, Dios le va a decir: no, porque te di oportunidades. Te di oportunidades. Si usted rechaza a Cristo, está rechazando a Dios. Escúchelo bien: si usted rechaza a Cristo, está rechazando a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero rechaza al Hijo. Y no voy a empezar a nombrar las denominaciones, pero hay muchos que creen en Dios, pero rechazan al Hijo. Y creen en María, José, y creen en otras cosas, y empiezan a hablar: no, si Dios, Yahvé, o los judíos como Yahvé, y aquí y allá, y empiezan, pero rechazan al Hijo. Y cuidado, que aquel que rechaza al Hijo, rechaza a Dios, porque los dos son uno solo. Y ahí viene la tercera parte: el juicio a la incredulidad. Rechazar a Cristo es rechazar al Padre. Quien no reconoce a Cristo como el Hijo de Dios significa que tampoco reconoce al Padre que le envió. Porque recuerden todo lo que decía Jesús: todo lo que hablo, lo hablo porque el Padre me dijo que lo hablara. Todo lo que hago, lo hago porque el Padre me dijo que lo hiciera. Igual que nosotros,
Y esperaba un amén. Usted hace todo lo que Dios le dice que haga. Cuidado. Cuidado. Porque en toda nuestra actividad hay que consultarle al de arriba. En toda nuestra vida hay que consultarle al de arriba. Y hay que esperar que Él diga. Porque Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Él sabe lo que nos va a edificar realmente. La situación de los líderes que estábamos leyendo ahí en Juan era la verdad, hermano mío, de oponerse a Dios mismo. Estaban resistiendo con injusticia la verdad. Estaban menospreciando a Cristo. Y ya que la situación era trágica y digna de mayor lamento, el Señor ha hablado por medio de su Hijo. Ha dado testimonio que lo envió. Su testimonio era puro y veraz. Sin embargo, nadie había creído a su anuncio. La situación del que está endureciendo su corazón es terrible. Puede estar viendo con sus ojos, pero en realidad no ven. Pueden recibir palabras en su oído, pero en realidad no pueden escuchar. Y es por eso que a veces tenemos dentro de la iglesia personas que son así, que están viendo pero no pueden ver realmente, que están escuchando la palabra pero no la pueden recibir. ¿Sabe por qué? No es solamente por su incredulidad, es porque Dios, hermanos, puso silencio. No puso que no pudieran ver, puso que no pudieran realmente escuchar y entender su palabra. ¿Sabe por qué? Porque solamente han rechazado a Dios una y otra vez. Su entendimiento no logra percibir espiritualmente las palabras de vida. Hay gente que todo lo percibe en la carne, cuando la Escritura nos dice a nosotros que nosotros debemos percibir las cosas en el espíritu, no en la carne. Quien predique a los endurecidos en incredulidad tiene el mismo éxito de predicarle hoy día a las estatuas y a los muertos. Y hay gente que se dedica a eso, a predicar y predica y se esfuerza, pero nunca va a tener éxito, porque Dios, hermanos, ha enceguecido al hombre. Ay, preguntas. ¿Es nuestra situación así? Lo que he dicho nos está describiendo a nosotros mismos. Domingo tras domingo a lo mejor escuchamos la palabra que se predica, pero nuestra vida no está transformada. Y usted va a decir, es que es culpa de Satanás que mi vida no sea transformada. Es que es culpa de la carne que mi vida no es. Que su vida, hermano, ha rechazado a Cristo una y otra vez. Seguimos amando los mismos pecados que antes. Seguimos viviendo para nosotros mismos, según a lo que a nosotros nos agrada y siguiendo nuestro propio criterio. Yo creo que esto debe ser de Dios. Esto debe ser que Dios me está hablando, cuando a lo mejor va en contra de la misma Escritura. El cristianismo no es una religión donde el guardar ciertas formas o rituales no será salvo. Podemos estar cada domingo aquí hasta que nos moramos y aún así no nacer de nuevo. Escúchalo bien. Podemos pasar años dentro de una iglesia todos los domingos y aún así no nacer de nuevo. Porque eso es obra solamente del Espíritu. ¿Estamos endureciendo nuestro corazón ante el Señor? Si es así, aún tenemos la oportunidad de venir a Cristo y dejar que su palabra, como un martillo, rompa nuestra coraza. Entregar nuestras vidas a Él sin reservas. Ay, Señor, ya, yo te entrego mi vida, pero a mí me gusta, un ejemplo, a mí me gusta el fútbol, no voy a dejar de ver fútbol ni de jugar fútbol. Yo te entrego esta parte nomás. O es como decirle al Señor, te entrego mi vida, pero me gusta el cagüín, no voy a dejar el cagüín. Yo te entrego mi vida, pero no te voy a entregar mi lengua, porque me gusta hablar y andar hablando y andar hablando. A Dios se entrega sin reservas, porque si te entregas a media, no sirve.
Ay, Señor. Solo cuando pongamos todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros gustos, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras relaciones, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestros recursos económicos, en fin, solo cuando nuestro ser completo es entregado a Cristo día a día como sacrificio vivo, podemos saber que estamos honrando a Cristo como Él es digno, como el que Él se merece todo. Amén. Toda nuestra vida. Amén. Hubieron judíos que creyeron en el Señor, porque es lo que dice la Escritura, y se lo voy a leer. Vámonos a Juan. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Déjeme decirle algo. Estos judíos creyeron a medias. No, yo creo en el Señor, pero me oculto. Yo creo en el Señor, pero no lo demuestro. Si usted está en esa condición, usted no ha creído en el Señor. Hay cristianos que no quieren perder sus privilegios. Hay cristianos que no quieren perder sus puestos. Hay cristianos que no quieren perder que los hombres lo glorifiquen. Cuidado. Si tú o yo decimos ser cristianos, nos entregamos por completo. Por completo. No importa que los otros se burlen, no importa que los otros te rechacen, no importa que los otros te miren en menos, no importa que los otros se levanten en contra de ti. Es mejor estar al lado del Señor que estar al lado del mundo. ¿Me escuchó? Es mejor estar al lado del Señor que estar al lado del mundo. Porque la gloria del hombre no es nada comparada con la gloria de Dios. No es nada la honra del hombre comparado con la honra de Dios. No es nada la presencia del hombre comparado con la presencia de Dios. No es nada, hermano mío. No se compara en nada. Estos gobernantes creían en el Señor, pero tenían miedo de demostrarlo porque podían ser expulsados de la sinagoga. ¿Cuántos cristianos murieron por causa de Cristo? ¿Cuántos cristianos murieron, hermanos míos? Algún día vamos a estudiar acerca de la historia romana. ¿Cuántos cristianos murieron enclavados en una cruz, atravesados, hermanos míos, con pósteres filudos, desde aquí hasta acá, atravesados? ¿Cuántos cristianos dejan de deshonrar a Cristo y serás salvo? No, no lo dejaremos, seguiremos honrando al Señor. Y le enviaban, hermano, los leones, las fieras en el circo romano, donde eran despedazados. Y sabe lo glorioso de esto, es que ellos terminaban cantando gloria a Dios y cantaban salmos y cantaban himnos mientras eran devorados por las fieras. Pero hoy día, hermano, el cristiano moderno no es capaz de soltar al mundo por querer seguir a Cristo. Prefiere la amistad del mundo, prefiere tener la honra del mundo, prefiere estar bien con el mundo que estar bien con el Señor. Si estás dispuesto a pagar, eso es pagar el precio. Que los demás te rechacen, que los demás te miren en menos, que los demás, hermanos, levanten tu nombre y comiencen a hablar en contra tuya porque eres cristiano. Pero ¿qué importa eso si es mejor estar con el Señor? Amén. Oh, recuerdo a Juan Hughes, mi amigo Juan Hughes. Comenzaron a ponerle palitos, ramas. Deshonra al Señor, no, un latigazo. Deshonra al Señor, no, otro latigazo. Deshonra al Señor, no. Y su cara fue toda, hermano, desfigurado de latigazos, hasta que le prendieron fuego. Y él, cuando prendieron fuego, mire, mi amigo Hughes, de la Edad Media, pero mi amigo Hughes comenzó a cantar: bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Cristo, exaltado sea Cristo, mientras las llamas comenzaron a calcomer su cuerpo. Oh, y usted dirá, ese estaba loco. No, ese realmente entregó su vida a Cristo por completo y prefirió dar su vida a causa del Evangelio, en vez de decirle al mundo: te acepto,
si está evaluando usted seguir a Cristo o no, si está pensando usted en consagrar su vida o no, dependiendo de lo que pueda haber mañana o en otro momento, déjeme decirle algo. Hoy es el momento de entregar nuestra vida a Cristo. Hoy es el momento de postrarnos ante Él. Hoy es el momento de decirle: Señor, yo no quiero ya ser incrédulo, quiero creer y quiero postrarme delante de ti. Porque puede ser que endurezca su corazón y mañana Dios se lo endurezca también y ya no haya oportunidad. El Señor está teniendo misericordia hoy al entregarnos esta palabra y esta advertencia. Nunca subestimemos, hermanos míos, la palabra, porque puede ser que sea la última vez que la tengas. Y no estoy metiendo miedo. No le estoy diciendo que mañana se va a morir, no le estoy diciendo eso. Pueden ocurrir un montón de cosas. No juegues con Dios. La incredulidad que quizás te permites ahora, un día podría sellar tu corazón. Recuerde que en su primera venida Cristo no vino a juzgar, sino que vino a salvar al mundo. Pero en la segunda venida Él viene a juzgar. Él ya no viene a salvar. Amén. Hoy es el tiempo. Vengamos a aquel que es la luz del mundo, quien es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No endurezcamos más nuestro corazón, sino que al contrario, humillémonos ante Él para no caer en la misma sección que estos incrédulos. Cierre sus ojos. Ay, Señor mío. Solamente Dios, que tu Espíritu Santo ministre nuestra vida. Que sigas hablando, Señor. Si en algún momento hemos endurecido nuestro corazón, si en algún momento solamente hemos hablado de boca y no, Señor, realmente de nuestro ser, que hoy sea la oportunidad de arrepentirnos, Señor, y volvernos a ti.